contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Soy el doctor Sergio Saldívar. Bienvenidos a una NeuroLife más. En esta ocasión vamos a dar seguimiento al NeuroLife de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre tratamientos para la esclerosis múltiple. Hablamos ampliamente sobre todos estos medicamentos que ven de este lado izquierdo de la imagen. Hablamos un poco de los que están del lado derecho de la imagen, solo que por la premura del tiempo lo hablamos un poco rápido y la verdad es que quedaron algunas dudas entre las personas que vieron el video. Entonces decidimos hacer una segunda parte para explicar con calma los medicamentos que están del lado derecho de la imagen y hablar también un poco sobre los nuevos medicamentos que vienen para esclerosis que aún no están en el mercado, pero que esperamos vengan en los próximos años, ¿no? Si tienen alguna duda sobre los tratamientos que vimos el NeuroLife pasado, pueden ir a verlo o escribirme en los comentarios. Voy a estar leyendo los comentarios que hagan en el video y quizás al final vamos a dar respuesta a ellos. Y pues nada, una de las preguntas muy frecuentes o que se repitió mucho del NeuroLife pasado tiene que ver mucho con el rituximab. Porque yo dije que el rituximab es un medicamento que no está aprobado para la esclerosis múltiple. Y mucha gente en México tiene rituximab para la esclerosis múltiple. Entonces, como que ahí causó un poco de confusión, ¿no? Escribió a mucha gente, oiga, a mí me dan rituximab y usted dijo que no está aprobado, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces quiero detenerme ahí un momento para explicarles por qué dije lo que dije y por qué como quiera les dan rituximab para la esclerosis múltiple. Si ven del lado superior de la imagen, hay una bolita azul que tiene como una Y pegada, ¿no? Que dice CD20. Y de ahí salen 3 medicamentos. Uno que dice rituximab, uno que dice ocrelizumab y otro que dice ofatumumab, ¿no? Esos 3 medicamentos funcionan igual, ¿no? Bloquean esa Y que ustedes ven ahí, que es un receptor que se llama CD20, ¿no? Ese receptor lo que hace cuando se bloquea es que estas células B se mueren, ¿no? Dejan de funcionar, ¿ok? Los 3 medicamentos que ven ahí hacen lo mismo, ¿ok? Aquí tengo que detenerme un poco a explicarles algo que no es muy médico, sino más bien como de compañías farmacéuticas, en donde el rituximab y el ocrelizumab y el ofatumumab hacen la misma cosa, ¿ok? Solo que nunca se ha hecho un estudio directo por parte de una compañía farmacéutica para ver si el rituximab funciona en la esclerosis múltiple. Existen estudios que dicen que sí funciona, pero están hechos fuera de las compañías farmacéuticas. Entonces nadie ha hecho el papeleo para que la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, o la COFEPRIS en México, avalen el tratamiento del rituximab como un tratamiento para esclerosis múltiple. Pero eso no quiere decir que no funcione. Sí funciona, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos hacen lo mismo. Las diferencias, si ustedes ven, todos terminan en MAB, ¿no? MAB, lo cual significa que son anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos que se crean en un laboratorio para combatir a las células o a los propios anticuerpos del cuerpo. Antes de eso tienen otras sufijos o prefijos, ¿no? Que hablan un poquito de qué tan parecido a un anticuerpo humano son los medicamentos, ¿no? La XI de rituximab quiere decir que es un anticuerpo quimérico, por ejemplo, es decir, ese casi no se parece a un anticuerpo humano. Y el ocrelizumab y el ofatumumab se parecen más, ¿no? De esos el que más se parece a un anticuerpo humano es el ofatumumab. La ventaja que da eso es que tienen menos reacciones adversas durante la infusión los pacientes y tienen una menor probabilidad de hacer algo que se llaman anticuerpos neutralizantes, que es decir, que el cuerpo haga anticuerpos contra los anticuerpos que estamos metiendo en la infusión, ¿no? La verdad es que aún así la probabilidad de que alguien haga anticuerpos neutralizantes contra el rituximab es muy baja.
Y el rituximab es mucho más barato que el ocrelizumab y el ofatumumab. Eso es una realidad en México y en muchos países de Latinoamérica. Por eso muchas instituciones de salud pública dan rituximab, ¿no? Por eso ustedes a lo mejor, si vieron este live y ustedes les están dando rituximab, esa es la razón, ¿no? Porque funciona casi igual que el ocrelizumab y el ofatumumab y es mucho más barato para las instituciones públicas, ¿no? Hay algunos estudios recientes que salieron, sobre todo, bueno, uno que salió este año en el JAMA, que es una revista de divulgación científica de Estados Unidos, en el que comparan, ¿no?, los pacientes que reciben ocrelizumab contra rituximab. Fue muy sonado cuando salió entre la comunidad de neurólogos, porque pareciera que hay una gran diferencia después de los 3-4 años entre los pacientes que toman o que reciben ocrelizumab y los que reciben rituximab. Tiene algunos asegúnes esa investigación, ¿no? Porque justo en esa edad o en ese tiempo en el que se separan los pacientes, se perdieron muchos, ¿no? Están comparando como 40 contra 10 pacientes, lo cual en investigación pues es un número muy bajo, ¿no? Pero en cuando tenemos números grandes de pacientes, tanto de rituximab como ocrelizumab, son prácticamente iguales, ¿ok? Si usted tiene tratamiento particular, gracias a un seguro de gastos médicos, por ejemplo, va a tener que recibir ocrelizumab o ofatumumab, porque el seguro de gastos médicos no le va a aprobar rituximab porque no está aprobado para la esclerosis por un organismo que rija los medicamentos, ¿no? Si usted tiene su tratamiento en una institución de salud pública, probablemente le ofrezcan rituximab antes de ocrelizumab o ofatumumab, pues las razones que ya dimos. Pero si reciben cualquiera de esos tres, están bien protegidos contra la esclerosis. Son de los medicamentos que llamamos de alta eficacia, ¿ok? Rituximab y ocrelizumab se dan cada 6 meses en infusión y ofatumumab es una inyección subcutánea, ¿no?, parecido a la insulina más o menos, que se da una vez por mes, ¿ok? Entonces, para que sepan más o menos las diferencias. Y los tres son medicamentos inmunosupresores, es decir, bajan las defensas del cuerpo, lo cual hace a los pacientes más propensos a tener infecciones, ¿sí?, que es algo de los principales puntos a tomar en cuenta para los médicos cuando estamos revisando a los pacientes. Que eso también ya lo habíamos comentado en el primer NeuroLife, pero si usted está recibiendo un tratamiento para esclerosis múltiple, es importante no solo que lo vea un neurólogo, sino que lo vea un especialista en esclerosis múltiple, porque son los neurólogos, o somos los neurólogos, que tenemos mayor conocimiento sobre cómo funcionan estos medicamentos, ¿no? Aclarando esa duda que había salido del rituximab, el NeuroLife pasado, vamos a pasar ahora al medicamento que dice natalizumab, que está en pues como esta banda roja que se ve en la imagen, que representa la separación entre el cerebro y el resto del cuerpo gracias a los vasos sanguíneos que están muy unidos, ¿no?, que es algo que llamamos nosotros barrera hematoencefálica, ¿no? Siguiendo con la analogía que hacíamos el NeuroLife pasado, hablábamos como si estas células de defensa fueran policías corruptos, ¿no? Bueno, piensen en esos pedacitos que hay, que ven aquí abajo, por acá, ¿no?, donde están pasando unas células verdes y azules, ¿no?, como aduanas, por ejemplo, por donde pasan los policías para llegar al cerebro, ¿ok? Si nosotros cerráramos esas aduanas, pues los policías no tendrían forma de pasar, ¿ok? Eso es justo lo que hace el natalizumab. Se une a unas sustancias o hace que unas sustancias se unan, ¿no?, en la barrera hematoencefálica y se cierran. Entonces es como si cerráramos esa aduana. Y entonces todos esos policías corruptos que tenemos en el cuerpo no pueden llegar al cerebro y por tanto no lo pueden atacar, ¿no? Esto es bastante útil y el natalizumab tiene la particularidad de que actúa demasiado rápido. Cuando tenemos pacientes que tienen una alta carga lesional o que están muy activos, es decir, que tienen muchos brotes muy seguido, por lo general preferimos usar natalizumab para que esos pacientes regresen o se detenga la actividad lo más rápido posible, ¿no? El natalizumab es un medicamento que también se da en infusión, aunque ahora hay una versión subcutánea que apenas está saliendo al mercado, no es tan conocida, pero ya hay algunos pacientes en México, ya tenemos algunos pacientes con natalizumab subcutáneo, que también se da mensual, solo cambia la forma en la que se da, ¿no? Uno es subcutáneo y el otro es una infusión. Natalizumab tiene algunos de los efectos adversos quizás más problemáticos, aunque no es el único que lo tiene, pero es el más famoso por él, en el que si usted va a recibir natalizumab o está recibiendo natalizumab, antes de que se lo dieran, le hicieron un estudio que se llama virus del JC, ¿no? El virus de John Cunningham o JC es un virus que causa una enfermedad que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no?
¿Qué significa todo esto? Pues bueno, es una inflamación, ¿no?, de la sustancia blanca del cerebro por este virus que la mayoría de las personas tenemos, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos el virus JC en la sangre, pero como nuestro sistema inmune funciona bien, pues no hay problema, ¿no? No pasa nada. El problema es que estas personas que reciben natalizumab, su sistema inmune no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque le estamos cerrando estas aduanas de las que platicábamos, ¿no? Entonces, si yo tengo el virus JC en mi cerebro y no hay policías que lo detengan, ¿no? Porque cuando cerramos esta aduana, pues ningún policía entra, no se importa si es un policía bueno o un policía corrupto, ¿no? Entonces el virus JC pudiera replicarse, crecer y causar esta infección, ¿no?, que les decía de la LMP o leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Cuál es el problema de eso? Que esa infección no tiene cura, ¿no? Entonces las personas que tienen leucoencefalopatía multifocal progresiva terminan por fallecer, es una infección fatal, ¿no? Entonces, pues somos muy cuidadosos en cómo damos el medicamento y a quién se lo damos. De ahí que es importante que los pacientes tengan, antes de iniciar el tratamiento, esta cuantificación de cuántos virus tienen para saber si pueden o no recibir el medicamento. Y cada año vamos haciendo una cuantificación para ver si todavía lo pueden seguir recibiendo, ¿no? De los demás medicamentos, creo que ya habíamos hablado de la mayoría de ellos. Quizás nos faltaría el alemtuzumab, que está aquí, para seguir con los anticuerpos monoclonales, todos los que terminan en MAB, ¿no? Son anticuerpos monoclonales, que actúa, a diferencia de los de acá arriba, que dicen CD20, este de aquí abajo actúa contra los CD52. El mecanismo de acción es bastante parecido, ¿no? Y alemtuzumab tiene la particularidad de que es uno de los medicamentos más eficaces que tenemos, es decir, los pacientes por lo general toman un curso un año, luego otro año y después ya no necesitan más medicamento, ¿no? Entonces, pues muchos pacientes se ven atraídos por esa opción, ¿no?, de solo tomar medicamentos cierto tiempo y entonces ya suspenderlo, ¿no? Problemas del alemtuzumab es que quita un problema autoinmune como la esclerosis múltiple, pero aumenta el riesgo de tener otro problema autoinmune, ¿no?, del cual el más común son las enfermedades tiroideas, que dentro de lo que cabe tienen tratamiento con medicamentos o con la extirpación de la tiroides, ¿no? Pero pues es a veces un poco como irónico, ¿no?, que tratemos una enfermedad autoinmune y luego resulta que por el tratamiento contra una enfermedad autoinmune nos dio otra, ¿no? Voy a hablar un poco de los nuevos medicamentos. Voy a hacer una pausa aquí para ver si hay preguntas sobre estos. A ver. Aquí dice, ¿cuánto margen de tiempo tenemos entre infusión e infusión de ocrelizumab? Ok, esa es una buena pregunta. Originalmente el ocrelizumab se da cada 6 meses, ¿no? Entonces, hacemos una infusión, pasan 6 meses, hacemos otra. Ahora hay algunos estudios bastante novedosos que surgieron a través de la pandemia, ¿no? Porque como hablábamos que estos pacientes pudieran estar inmunosuprimidos, pudieran ser más susceptibles a tener COVID, ¿no? Entonces decíamos, bueno, quizás no hay que darles la infusión cada 6 meses, sino irla aplazando. Y nos dimos cuenta que si medimos los niveles de CD20 o de CD19 que se pueden medir en sangre, a veces los pacientes pueden tolerar un poco más de tiempo de esos 6 meses sin la infusión, ¿no? Entonces había pacientes en estos estudios experimentales, si lo quieren ver así, en los que algunos pacientes llegaban hasta los 9 meses con una infusión de ocrelizumab y luego les daban la siguiente. Eso no es algo que esté estipulado como en el formulario o en las indicaciones del medicamento, pero es algo que se ha visto entre expertos, ¿no?, entre neurólogos que saben de esclerosis múltiple. Entonces, esa es una forma en la que se puede regular cómo se da el ocrelizumab, pero lo normal es que sea cada 6 meses, ¿ok? Luego dice... Ok, esto aquí no hay pregunta. Bueno, aquí dicen que una persona que le están dando interferón beta y me platica sobre algunos síntomas que tiene. Pues es difícil saber si es normal o no los síntomas que tienes, Jesse, pero pues podríamos ayudarte con una consulta para ver si es que necesitas algo más, pero pues no es normal tener alguna parte del cuerpo adormecida, ¿no? Aquí me preguntan por qué a algunos pacientes les dan solo 300 miligramos de ocrelizumab. Bueno, eso es algo que las primeras dosis de ocrelizumab o la primera dosis de ocrelizumab así se da. Primero se dan 300 miligramos, luego dejamos pasar 2 semanas y se dan otros 300 miligramos. La primera dosis se da dividida
para intentar disminuir los efectos adversos del ocrelizumab en la primera infusión, ¿no? Ya después las siguientes infusiones se deben dar de 600 miligramos. Fuera de la primera infusión de ocrelizumab no hay indicación para dar 300 miligramos de ocrelizumab. Todos los demás deben ser de 600 miligramos. ¿Ok? Bueno, si hay más preguntas me las pueden seguir ahí poniendo en el chat y ya las leemos después. Y ahora vamos a hablar de los nuevos medicamentos para esclerosis múltiple. No están en el mercado, pero es para que vean más o menos cómo funcionan. Porque he visto muchos videos, o yo también a veces digo de que, bueno, ahí vienen los inhibidores de la BTK. Pero pues eso, pues como que no dice mucho, ¿no? Los inhibidores de la BTK en realidad no son medicamentos nuevos, son medicamentos que ya existen, pero que se usan para otras enfermedades, particularmente para algunos tipos de linfoma, ¿no? O de leucemia. Y estos ya están aquí en la imagen, que si se fijan están, no, acá, aquí, y otro acá adentro, ¿no? De la célula. Funcionan parecido a estos que hablábamos de rituximab y ocrelizumab en que atacan a la célula B, ¿no? Pero si rituximab y ocrelizumab lo que hacen es que los receptores de la célula B ya no funcionen y esta se destruya, lo que hacen los inhibidores de la BTK es que cuando se están formando las células B, ellos cortan ese proceso para que no se formen las células B, ¿no? Es decir, la BTK va a la escuela de policías y hace que los policías no se gradúen, ¿ok? Y entonces ya no pueden salir a la calle, ¿no? Pero no solo eso, no solo hacen eso las inhibidores de la BTK, sino que aparte, dentro del sistema nervioso central, inhiben también algunas señales de moléculas que se encargan de dirigir los procesos autoinmunes propios del cerebro, que son esas celulitas rojas que ven en la imagen, en la esquina inferior derecha, que dicen microglia, ¿no? Ahí dice arribita microglia, si lo pueden ver. Esas son las células, son los policías que son como del cerebro. Es algo así como la Guardia Nacional, si lo quieren ver, ¿no? Unos son policías y los otros son de la Guardia Nacional. Hacen lo mismo, pero son diferentes instituciones, ¿no? Se ha visto que los inhibidores de la BTK también actúan sobre la microglia. ¿Eso que tiene de interesante? Pues mucho, ¿no? Todos los medicamentos de los que hemos hablado, tanto el Neurolife pasado como este Neurolife, solo actúan en la parte inflamatoria de la esclerosis múltiple, que es uno de los dolores de cabeza para los neurólogos, para los que nos dedicamos a ver esclerosis múltiple desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno de estos medicamentos detiene la progresión de la enfermedad. Es decir, esta parte neurodegenerativa de la esclerosis múltiple que cada vez vamos conociendo un poquito más. Ahora tenemos más evidencia de que esa parte de progresión viene de la microglia, de esas celulitas rojas que ven ahí, ¿no? Entonces, si pudiéramos detener ese proceso, gracias a los inhibidores de la BTK en la microglia, quizás pudiéramos detener la progresión de la enfermedad. Y digo quizás porque no lo sabemos. Los estudios que están corriendo actualmente para demostrar eso no han terminado, ¿no? Entonces no tenemos ensayos preliminares que nos digan si funcionan o no. Es una de las grandes promesas para los próximos años. Si eso llega a funcionar, van a revolucionar cómo se trata la esclerosis múltiple, pero pues no lo sabemos, ¿no? Solo nos queda confiar que sí lo hagan y que en los próximos años tengamos información más robusta. Pero bueno, así funcionan más o menos, ¿no? Para que tengan una idea. Y también, este sí no está aquí en la imagen porque es todavía más nuevo. Hay otro anticuerpo que se llama frexalimab, que es un anti-CD40, ¿no? Así como hay unos CD20, hay otros anti-CD52 como el alemtuzumab. Este es un CD40 que pues actúa prácticamente igual que estos medicamentos de los que ya hemos platicado, pero este sí ya tiene algunos resultados en los que hemos visto que algunas de las lesiones de la resonancia magnética, cuando les damos frexalimab, hay un término que no es muy conocido, pero que se llama SALES en inglés, ¿no? Que son lesiones que van creciendo lentamente, ¿no? O slowly expanding lesions. Cuando nosotros hacemos resonancias seriadas, vemos que esa lesión va creciendo, ¿no? Que eso es un dato indirecto de progresión. El frexalimab detiene que esas lesiones crezcan, ¿no? Eso es algo que se ha visto en estudios ya fase 3 del medicamento. Entonces, pues también es algo muy prometedor para los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ya sea primaria progresiva o secundariamente progresiva, ¿no? Que hay pocos medicamentos en el mercado que actúen sobre ese tipo de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en el futuro, ¿no?
Espero que haya quedado un poco más claro esta explicación de estos medicamentos, porque sí, la verdad es que sí los dije bastante rápido la vez pasada. Em, por eso quise tomarme el tiempo para hacerlo más lento, resolver dudas si es que las hay, y pues que quedara más claro, ¿no? Y sobre los nuevos medicamentos también para que vean que pues, los tratamientos en esclerosis múltiple cambian día con día. Es una de las áreas de la neurología que ha crecido con mayor aceleración en los últimos 10 años y no vemos que eso se vaya a detener. Entonces, pues información sobre esclerosis va a haber mucho en los próximos años y pues espero poder compartírselas, ¿no? Vamos a ver si hay más preguntas. Parece que no. Excelente, entonces vamos a ver. Pues no, no hay más preguntas. Eso quiere decir que lo explicamos muy bien o que no entendieron nada. Esperemos que haya sido la primera. Pero si tienen dudas, si ustedes están viendo este video después de que se transmitió en vivo, pueden dejar sus dudas en el video aquí abajo en los comentarios. Y yo personalmente contesto todas las preguntas. Entonces, pues ahí les dejaré algún comentario de lo que se pueda contestar a través de redes sociales. Recuerden que esto no es una consulta médica. Si ustedes tienen un neurólogo de confianza, cuéntenle sus síntomas. Si no tienen uno o si quieren una segunda opinión, podemos ayudarles, pero siempre a través de una consulta, ¿no? Ya sea virtual o en persona. Pero pues este tipo de videos son más bien de carácter informativo y no sustituyen a una consulta médica. ¿Ok? Déjenme ver. Bueno, aquí hubo una pregunta más. ¿Existe la posibilidad de revertir la debilidad de piernas con la ocrelizumab? Algunos pacientes tienen una mejoría parcial después de dar el tratamiento con ocrelizumab o algún otro medicamento, pero no es el objetivo principal del medicamento. El objetivo principal de todos estos medicamentos, incluyendo el ocrelizumab, es que los pacientes no tengan nuevas recaídas, ¿ok? O que no tengan nuevas lesiones en la resonancia. Eso es lo que estamos buscando. Si esa debilidad ya estaba en el paciente por algún brote previo, puede mejorar, pero no necesariamente por el ocrelizumab, sino una suma de diferentes cosas que incluyen el ocrelizumab, fisioterapia y a lo mejor algún otro tipo de medicamentos. Que eso me recuerda que alguien preguntó antes de que empezáramos el live en la imagen de promocional sobre la fatiga, amantadina y fatiga. Eso sería tema para otro NeuroLive que quizás lo hagamos pronto, pero como lo preguntaron, no quiero irme sin responder la pregunta. La amantadina sí funciona para la fatiga en la esclerosis múltiple, damos a veces entre 100 y 200 miligramos para ella, pero la evidencia es muy escasa y hay mejores medicamentos para ello. Entonces, quizás pronto hagamos un NeuroLive para ver síntomas crónicos de esclerosis múltiple, que uno de los más frecuentes es la fatiga, y hablaremos un poquito más sobre la amantadina, pero sí funciona. Así como para contestar la pregunta, lo que pusieron en los comentarios, la amantadina sí se puede usar para la fatiga en la esclerosis múltiple. Y aquí pusieron otra pregunta. Aquí preguntan, si estoy con ocrelizumab y no me pongo la infusión a los 6 meses, ¿cuánto tiempo más mi cuerpo puede estar protegido? No lo sabemos, ¿no? Tendrías que hacerte un estudio de CD19 y CD20 y ver los niveles. Tienen que estar menores al 1%. Mientras sigan menores al 1%, te puedes considerar protegida, pero no es un estudio que se haga como de rutina, ¿no? Entonces, lo ideal es que sigas con el protocolo de cada 6 meses. Si tu médico quiere alargarte qué tanto te dan ocrelizumab, hay que hacer ese estudio para ver cómo está el CD19 y el CD20 para saber si sigues protegida o no. ¿Ok? Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Pero les repito, pueden dejar sus comentarios después en el video o en mi página, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, próximamente en Twitch y en lo que salga. Probablemente estaremos ahí. Es @neurosaldívar. Síganme, hay mucho más información. No solo hablamos de esclerosis múltiple, pero sí es de lo que más hablamos. Y estamos a las órdenes para ayudarles con sus problemas neurológicos. Y pues nada más, ¿no? Me despido, nos vemos el próximo jueves con un NeuroLive más y hasta la próxima.